Que Dios les bendiga a los ministros de las Asambleas de Dios del Perú y del mundo. Volvemos a encontrarnos en estas clases del curso de avivamiento. Estamos usando el libro Iglesia y Avivamiento del siglo XXI. Ahora nos va a tocar desarrollar la unidad número 3, titulada Avivamiento en el marco bíblico teológico, para lo cual nosotros vamos a hablar sobre el avivamiento en el Antiguo Testamento. En Ruth 1:6 dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ruth 1:6. Aquí podemos ver que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel había caído en una decadencia espiritual y la presencia de Dios no estaba con ellos. Pero luego hubo un avivamiento en los tiempos de Noemí y Ruth, por lo cual la presencia de Dios comenzó a estar en el pueblo de Israel, de tal manera que comenzó a haber bendiciones. ¿Por qué? Porque cuando hay avivamiento, vienen las bendiciones materiales, espirituales. Segunda de Reyes 23-25 vemos también: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Segunda de Reyes 23-25. Podemos ver aquí cómo aquí vemos en el Antiguo Testamento un despertar del pueblo a obedecer la palabra del Señor. En Esdras 3:10 vemos que dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de su ropa y con trompeta, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalo, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Esdras 3:10. Otro despertar del pueblo. El gran avivamiento bajo Esdras había preparado. Esdras, ¿qué había pasado con Esdras? Había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Qué hermoso es ver los avivamientos que hubieron en el Antiguo Testamento. Hay una base bíblica, es real. En el Antiguo Testamento tenemos bases teológicas de que ciertamente Dios visita a su pueblo. Ciertamente hay avivamiento cuando el pueblo comienza a buscarlo. Ese avivamiento hace que el pueblo comience a arrepentirse, a buscar la palabra para obedecerla, para enseñarla. En el Antiguo Testamento se produjo en varias ocasiones avivamiento para que volviese la presencia de Dios a su pueblo. En Daniel 9:3 también vemos cuando Daniel dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel 9:3. En Ageo también: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, Jehová de los ejércitos. O sea, en Ageo también se puede ver cómo el Señor restaura a su pueblo, su presencia vuelve a su pueblo y todo se restaura los cultos, se restaura la vida piadosa. En Joel dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Qué hermoso es
tener toda esa base teológica en el Antiguo Testamento, que a nosotros nos debe inspirar a buscar el avivamiento. Vemos que el Dios de Israel fue un Dios que mandaba avivamiento a su pueblo. Su pueblo había caído en apostasía, su pueblo estaba siendo azotado por enemigos externos, pero el Señor mandaba avivamiento cuando ellos se volvían a Dios. Entonces, en arrepentimiento, ellos se volvían y Dios los visitaba y Dios los protegía y venían buenos tiempos para el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento lo vemos en Esdras, en Daniel, en Ageo, cómo el avivamiento venía a su pueblo. Qué hermoso es que el Dios de Israel, el Dios que avivaba a su pueblo, es nuestro Dios. Qué hermoso. Luego también podemos ver en el Nuevo Testamento, en Hechos 1:8, cuando dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para hacer la obra de Dios, volvamos siempre a lo que fue en el inicio. Se tiene que hacer con el poder del Espíritu Santo. La presencia de Dios, el Espíritu Santo, es lo que necesitamos que esté en el creyente y en la iglesia del Señor para cumplir la gran comisión que Dios nos ha dado. Eso fue en el principio. Hay base teológica. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, la llenura del Espíritu Santo es real. Así se inició la iglesia, y la iglesia tiene que vivir de continuo esa llenura para manifestar la presencia de Dios en la iglesia y en el mundo. En Lucas 24:29, el avivamiento en Jerusalén vino como consecuencia de la obediencia por parte de los apóstoles a la palabra de Jesús. Señor Jesús les había prometido el Espíritu Santo y lo que prometió lo cumplió. Y vemos cómo esa iglesia llena del Espíritu Santo se movía en la predicación, se movía también en la comunidad, se movía ganando almas para el Señor, se movían a través de ese amor en lo cual ellos compartían todas sus posesiones materiales. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios era fuerte en la vida de los creyentes en el Antiguo Testamento, en el libro de los Hechos. En Samaria también vemos que hubo avivamiento, según Hechos 8, del 4 al 39. Así pues, mis hermanos, el principal peligro de la iglesia para el siglo XXI será promover una religión sin espíritu, un cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, un cielo sin infierno. William Booth. Este hombre dijo algo bien cierto, que el peligro para la iglesia es promover una religión sin el Espíritu Santo, un cristianismo sin Cristo y un perdón sin arrepentimiento. Hoy en día vivimos estos tiempos. Hay muchos que les gusta un evangelio sin el Espíritu, sin el arrepentimiento, sin Cristo. Y eso necesita despertarse. Necesita la iglesia, para estar viva, necesita la presencia poderosa del Espíritu Santo que lo vaya santificando y santificando para que sea esa luz
y esa sal que necesita esta tierra que cada vez se va más deteriorando. Luego podemos ver los principios teológicos que deja Pentecostés. La palabra Pentecostés viene del griego, Pentecostés quincuagésimo. La importancia de Pentecostés no es solo porque marca el inicio de la iglesia o porque fue el inicio de la evangelización del mundo o porque fue el cumplimiento de las promesas de Jesús de que nos enviaría su Espíritu. La real importancia radica en cómo hoy día nosotros vivimos la presencia del Espíritu Santo. Cómo nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida de fe. También es importante porque nos permite conocer estos eventos que transformaron la raza humana y el cumplimiento finalmente de la promesa de Dios de llevarnos a la vida eterna después de romper nuestra relación con Dios en el paraíso con Adán y Eva. El Espíritu Santo es lo que trae avivamiento. No puede haber avivamiento sin la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros sacamos de la iglesia en el Nuevo Testamento, de que fue y es el Espíritu Santo el que vitaliza a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que va a hacer que la persona sea transformada para transformar a este mundo. El avivamiento, la presencia del Espíritu Santo y el avivamiento están siempre yendo juntas. Es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra en la vida de cada creyente para que éste esté en avivamiento. En otras palabras, necesitamos el Espíritu Santo que llegue a través del evento de Pentecostés en nuestra vida. El creyente necesita vivir su Pentecostés para que haya un avivamiento, como lo fue en el inicio de la iglesia y en la iglesia del Nuevo Testamento. Se necesita que el creyente viva su Pentecostés, un encuentro personal con el Espíritu Santo. La dependencia del Espíritu Santo. El verdadero secreto de todo ministerio es el poder espiritual. No es el genio, la inteligencia ni la energía del hombre, sino sencillamente el poder del Espíritu de Dios. En estos grandes avivamientos que han habido en el Nuevo Testamento y luego en toda la historia de la iglesia, Dios ha usado a hombres sencillos, pero llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Asamblea de Dios tiene la visión de ser una iglesia en avivamiento. Por lo tanto, debemos volver a lo que fue el inicio. Asamblea de Dios no se fundó con grandes predicadores, sino con gente que se humilló, se arrepintió y buscó la llenura del Espíritu Santo. Porque la obra de Dios se hace con el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que es avivada es una iglesia que vive
en el poder del Espíritu Santo. La creación de una comunidad solidaria, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, del 42 al 47. Cuando leemos esta porción del Nuevo Testamento, podemos ver qué maravilloso es el Señor. Su iglesia avivada es una iglesia donde hay una colaboración mutua, es una iglesia donde el amor de Dios fluye en cada creyente, es una iglesia, como aquí dice la palabra, una iglesia que ora, una iglesia que se une. ¿Cuánto estamos necesitando la unidad en las asambleas de Dios? Esa unidad va a venir como fruto del avivamiento. Necesitamos el avivamiento para que asambleas de Dios se unan. Necesitamos avivamiento, no solamente para que asambleas de Dios se unan, sino para que toda la iglesia se una en el Perú. La primera, mediante la unanimidad y el compartir, podemos ver aquí. Cuando hay avivamiento, hay unidad y se comparte. La segunda manera de expresar la unión fraterna es el compartir. Las oraciones de los cristianos, significado de la comunidad. Y era una iglesia que vivía en santidad. La iglesia es santa porque es mantenida por la santidad del Espíritu Santo. Si la presencia del Espíritu Santo no está en la iglesia, entonces será una iglesia mundana. Esa iglesia necesita despertar. Solo el Espíritu Santo puede hacer ese despertar. A la santidad de la iglesia se debe en consecuencia corresponder lo que es una iglesia sana, una iglesia consagrada, una iglesia que va a ser esa sal que tanto se necesita en estos tiempos para conservar a esta comunidad, a este país. Una iglesia que vive en la espera del retorno de Cristo es una iglesia que está en avivamiento, una iglesia que siempre está esperando la venida de Cristo. La iglesia es una comunidad activa, trabaja, lucha por la justicia, vive su fe y espera el retorno de Cristo. Aquí tenemos tres palabras: espera, está activando y está esperando, como se dice, el retorno de Jesús. Estamos en la espera, pero no vamos a estar en descuido. Una iglesia que se mueve en lo profético. Esa es una iglesia en avivamiento, una iglesia que se mueve en lo profético. Una definición sintética sería la de ser sensible a lo que Dios está diciendo y haciendo hoy y tener la habilidad para encarnarlo en el momento. Una iglesia avivada es una iglesia sensible a lo que Dios quiere y está haciendo en estos tiempos y tiene la habilidad de encarnarlo, tiene la habilidad de ponerse en sintonía con lo que Dios está haciendo y quiere para su iglesia.
No podemos vivir plenamente nuestra fe hasta que tengamos una revelación personal de Jesús. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En los postreros tiempos, dice la palabra del Señor, que el Señor iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Y vuestros ancianos, ¿qué dice? Soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Cuando una iglesia está en avivamiento, Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de visiones. Pero cuando una iglesia está dormida, no va a poder, inclusive no cree en lo sobrenatural. Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de visiones. Cuando una iglesia está en avivamiento, sabe discernir cuándo Dios le está hablando. Un creyente, cuando está en avivamiento, sabe discernir los sueños que son de parte de Dios, y Dios le muestra a través de visiones y comienza a ver lo sobrenatural. Pero cuando una iglesia está dormida, no hay esas cosas, lo sobrenatural de Dios. En la iglesia primitiva, en el Nuevo Testamento, podemos ver cómo Dios dirigía a Pablo en sus viajes, cómo Dios obraba de manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque esta era una iglesia en avivamiento. Necesitamos el avivamiento. Todos estos hombres que hemos visto, ese marco histórico que hemos visto, nos muestra a estos hombres, a Dowie, que Dios lo usaba hasta para resucitar muertos, a Catherine Kuhlman, a Evan Roberts, hombres que Dios los usaba con palabras de sabiduría, los dones fluían. ¿Y por qué? Porque estos hombres de Dios estaban en un gran avivamiento, se movían bajo el poder del Espíritu Santo, se movían bajo esa palabra que Dios ponía en sus labios, la palabra que necesitaba el pueblo. Qué importante, mis hermanos, es volver a esos tiempos de la iglesia. Bien, hermanos, entonces nosotros vemos también la crisis teológica. Los maestros de teología en el Perú y América Latina, de una y otra manera fuimos influenciados por la famosa trilogía de la revisión de la vida acuñada por la mitad del siglo XX en tierras europeas: ver, juzgar y actuar. Y eso es lo que ha traído mucha crisis a la iglesia. La gente le cuesta creer lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Por esa enseñanza que ha venido de Europa, racionalista. Muy bien. Así pues, estamos dando fin a esta unidad número 3 de avivamiento en el marco bíblico teológico. Hemos podido apreciar cómo el Antiguo Testamento nos ofrece ese marco teológico de que avivamiento hubo en el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento vemos en los apóstoles, vemos en esa iglesia que se movía en el avivamiento, que se inició en el día de Pentecostés y que siempre estuvo el Espíritu Santo
en estos avivamientos. Y también sacamos estos principios teológicos. No puede haber avivamiento sin la presencia del Espíritu Santo, porque de Él es el poder, de Él viene la santidad, de Él vienen sus dones. Y también podemos ver, por último, esta crisis teológica que hay. ¿Por qué? Porque la teología que ha venido de Europa, una teología racionalista, donde las cosas sobrenaturales no la toman en cuenta, eso ha malogrado mucho este asunto del despertar de la Iglesia. Y bueno, nos veremos para la próxima unidad. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos.